Bueno, entonces decía, un virus, entonces ingresa a un organismo, el virus ingresa a un organismo. Ah, no me ven, claro. ¿Y cómo me van a ver si no puse la cámara? Ahí está. Ahí está, ahora sí. Un virus entra a un organismo. Ahí tengo a mi virus. El virus que son esos puntitos. El virus entra a un organismo y va a un tejido. En el tejido invade una célula. Se replica dentro de la célula y la célula se rompe. Como consecuencia, ahí ven puntitos ya de dos colores. Hay azules y hay marrones. Eso que está ahí, eso genera una respuesta en el tejido. Va a generar una respuesta a la que voy a llamar inflamación y va a generar una respuesta que se va a llamar respuesta inmunitaria. ¿Está bien? Y si hay vasos, después cuando se empiece a desarrollar el proceso, hay vasos que se rompan, va a generar una respuesta también de coagulación. Es decir, se van a generar una serie de respuestas en relación a que entró el virus. Entonces el virus en sí fue a liquidar células, no, fue a vivir adentro de ellas, pero las mató. Ahora, en el caso del virus de Epstein-Barr, ¿va a ir al tejido linfático? Sí. ¿También va a ir al hígado? Bueno, también va a ir al hígado. En estos órganos, vamos a ponerle un hígado, va a un hígado y ¿qué hace? Se mete dentro de células, replica y los virus, y la célula empieza a liberar sustancias porque empieza a funcionar mal. Cuando se termina de la célula de funcionar mal, cuando la célula ya no puede funcionar más mal, se rompe y libera sustancias al medio también. ¿Y qué pasa? Se genera localmente una respuesta como esta que contamos, que se llama inflamación. Ahora, ¿la consecuencia cuál es? Es que el hígado se le están rompiendo células y que además se está produciendo un proceso inflamatorio en el hígado. A eso le llamo hepatitis. Es la respuesta del organismo ante el ingreso del virus. Entonces, la respuesta, si el virus viviera dentro de la célula y no la matara, no pasaría nada. De hecho, hay virus que pueden vivir adentro de nuestras células por años. Por ejemplo, el virus de herpes. ¿Alguno tiene herpes? ¿Alguna de las que están ahí tiene herpes? ¿Que sepa? No. Bueno, pero yo, a mí cuando en el verano me sale, sí, me sale en el verano con el sol. El herpes es un virus y es un virus que puede vivir dentro de células sin matarlas necesariamente. Y puede vivir ahí, se dice acantonado, se le dice. Y vive ahí y nada, y no produce nada. Y ante una circunstancia determinada, por ejemplo, se replica y mata algunas células y ¡blum!, aparece un proceso inflamatorio. ¿Se entiende? Y la enfermedad es ese proceso, no el virus. Bueno, sí, el virus, porque es el que generó en última instancia, pero digamos, la enfermedad la produjo el propio cuerpo que respondió. Se produce a su vez un proceso inflamatorio, un proceso inmunitario local. También eso es la enfermedad. La enfermedad es esa. Entonces, uy, mirá, fulanito tiene herpes, tiene una culebrilla, la culebrilla, el herpes. Tiene la culebrilla. Se ve toda una lesión en el tronco o en algún lugar siguiendo un trayecto de un nervio. Y se ve la lesión, se ve inflamado, se ven vesículas en la piel como ampollitas. Se ve todo un proceso local, doloroso, rojo, caliente. Bueno, perfecto. Eso es la inflamación. Y esa es la enfermedad. Tiene culebrilla, por llamarle, que en realidad es un herpes zóster, pero no importa, le llamamos culebrilla como le llama a la gente en general. Bueno, tiene culebrilla. Esa es la enfermedad. La enfermedad la produjo el cuerpo. ¿Cómo la produjo el cuerpo si estuvo el herpes? Claro, bueno, el herpes es verdad, está bien, fue inicialmente la noxa inicial, pero las molestias las está causando el propio cuerpo, que está respondiendo ante algo ajeno. ¿Se entiende? Y en el caso de esto de, no sé, bueno, pero puedo agregar más todavía, por ejemplo, porque vos decías, no sé, que me había preguntado sobre el Epstein-Barr y el riñón. Bueno, pero además de eso, puede haber de la respuesta inflamatoria, que ahora la vamos a desglosar, vamos a empezar a desglosarla, además de la respuesta inflamatoria, tengo otras respuestas como la inmunitaria. Entonces el organismo fabrica anticuerpos, por ejemplo en el caso del virus, fabrica un anticuerpo contra un virus. Y esos anticuerpos pueden circular y depositarse al riñón y generar una inflamación en el riñón. El anticuerpo es
una respuesta del organismo que genera otra respuesta del organismo en otro lugar y que el daño es el riñón, pero en realidad se dañó por la inflamación, que además se dañó porque había un proceso inmunitario y todo era del cuerpo. Si no hubiera habido respuesta inmunitaria del organismo, no hubiera habido depósitos en el riñón, y si no hubiera habido inflamación como respuesta, el riñón nunca hubiera respondido como inflamación, y entonces esa nefropatía, esa enfermedad del riñón, no hubiera estado. O sea que ahí vemos cómo la propia inflamación puede producirnos daño, la propia inmunidad puede producirnos daño, es decir, la respuesta puede ser el proceso del daño. Entonces, el virus entró, se dividió, pero el problema fue la respuesta que causó. Ahora, las respuestas del organismo, tanto la inflamación como la respuesta inmunitaria, ¿estaban destinados a causar ese daño? No. Estaban destinadas la respuesta a que eso terminara lo antes posible, a neutralizar el virus, deshacerse del virus, como ahora vamos a ver en qué consiste el proceso, deshacerse del virus, listo, hasta luego cocodrilo, si te he visto no me acuerdo, y quedamos todos libres y no pasó nada. Que es como sucede la mayoría de las veces. En el universo, en el universo no sé, en el mundo nuestro, yo les pregunto, ¿qué calculan que hay más en este mundo en que vivimos? ¿Virus o personas? Virus. 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 Hola, yo no los escucho, ¿puede ser que están hablando? No. Hablan pero no los escucho. Es la mejor manera de tener una conversación con el audífono apagado. Bueno, ahí está. ¿Qué decían? ¿Que hay más virus o personas? Virus. Virus. Sí, no cuentan algunas personas que parecen virus, eso no cuenta. Pero sí, hay más virus que personas, por supuesto. Hay más virus hay más virus que células de todos los humanos y todos los seres vivientes. Si somos todos los seres vivientes del planeta, seres vivientes como animales y junto a todo el reino animal, por ejemplo. Junto a todo el reino, podría juntar el vegetal, pero vamos a poner en el animal. Junto a todo el reino animal, cuento todas las células que tiene cada individuo, la multiplico por el número de individuos y tengo un número de células, ¿está bien? En el mundo. Bueno, virus hay millones de veces más que eso. O sea, hay mucho más virus que células. Bueno, pero ¿cómo? Entonces tendríamos que estar muertos nosotros, porque si yo la otra vez me agarré una gripe 2 veces en el año, y claro, bueno, el tema es que los organismos desarrollan formas de respuesta inflamatorias locales, por ejemplo, o inmunitarias locales, para poder defenderse, para evitar que esos virus nos lesionen los tejidos. Entonces nuestros tejidos responden rápidamente, focalizan las respuestas en un punto particular y nosotros a lo largo de nuestra vida ni nos enteramos de los millones de virus que ingresaron a nuestro cuerpo. Esto es de todos los días. ¿Se entiende? O sea, todos los días estamos con virus en el organismo. Pero nuestro organismo, ya algunos saben porque genéticamente venimos preparados, y otros, el cuerpo se va entrenando a lo largo de la vida y se deshace de estas cosas. Cuando los virus tienen mayor posibilidad de desarrollo de una respuesta que cause daño, entonces esos virus les llamamos virus de hepatitis, de varicela, de viruela, de lo que sea. ¿Por qué? Porque nos causan una respuesta especial a la que llamamos enfermedad. ¿Está bien? Entonces, pero todos los días tenemos respuestas contra los virus, tanto inmunológicas como inflamatorias, todos los días, todo el día. Bueno, entonces la inflamación como forma de respuesta de los tejidos, ¿está bien? Una forma de respuesta de los tejidos. Ahora, esa forma, acá tengo, porque había abierto, no, espera un poquitito, o sea que está. Les comparto acá que tengo una diapositiva de inflamación. A ver. No, esto sí. Así. Bueno, ahí se ve, sí, inflamación, dice,
¿correcto? Inflamación. Muy bien. Y se ve. Bueno, ahí lo tiene, ¿ve? Ahí está, inflamación, proceso propio de los tejidos vascularizados, lo que decíamos, destinado a anular, a reducir, a aislar, o sea, impedir la propagación, bueno, aislar o impedir la propagación de cualquier agente capaz de producir perjuicios al organismo. Y yo acá aclaro, a cualquier agente, o sea, una noxa, capaz de producir perjuicios al organismo, o, miren la aclaración que hago, digo, o que aunque no sea capaz de producir el perjuicio, el organismo lo interprete como que sea capaz de producir el perjuicio. O sea que ni siquiera tiene que causar el perjuicio la noxa. Con que el organismo interprete que eso es una noxa, es suficiente para que se inicie el proceso. Puede no ser una noxa, y sin embargo el organismo responder. Es por eso que hay individuos que presentan procesos inflamatorios ante circunstancias que otros no. Porque es una cosa que a una persona no le genera daño y a otra sí. Pero ¿cuál fue la diferencia? La diferencia fue que uno puso en marcha un mecanismo de respuesta y el otro no. ¿Y por qué puso en marcha el mecanismo de respuesta uno si se supone que no había que responder ante eso? Porque lo interpretó el organismo como que sí había que poner en marcha el mecanismo porque había algo en peligro. Entonces esto es como si estamos en, no sé, como en un cuartel donde hay soldados y entonces hay dos cuarteles, el A y el B. Entonces pasa un borracho por delante de la puerta del cuartel A y los del cuartel A lo miran, un borracho. Pasa el borracho por la puerta del cuartel B y salen todos afuera, lo agarran, lo amarran, le empiezan a hacer que yo lo que fuera, lo meten en el calabozo, simplemente porque los del ejército B, los del escuadrón B, supuso que ese borracho era un peligro. Y entonces hubo una respuesta. Por ahí lo era el borracho, por ahí venía con granadas. ¿Está bien? Pero, nada, uno no responde y el otro sí responde. Pero eso es porque entonces no es solamente ante cualquier cosa capaz de producir perjuicio, sino ante cualquier cosa que el organismo interprete que vaya a producir perjuicios, lo pueda hacer o no lo pueda hacer, esa noxa o esa agente. Bueno, es capaz de producir daño, como decíamos antes, y es una reacción de feedback positivo. Esto no lo habíamos aclarado, pero ya que está lo aclaro, en algún momento lo vamos a aclarar, porque es una respuesta de feedback positivo que significa que la inflamación genera más inflamación. Y eso genera más inflamación, y eso genera más inflamación, y eso genera más inflamación, y así. Son respuestas como la coagulación, son respuestas de feedback positivo, como la respuesta inmunitaria, son en general respuestas de feedback positivo. La respuesta está organizada de tal manera que se generan agentes capaces de generar una propagación o un incremento de la respuesta, una potenciación de la respuesta. Por eso dice que es una reacción de feedback positivo. De hecho, nosotros desde afuera, para el proceso inflamatorio, tratamos de evitar ese feedback positivo de distintas maneras. Hay una que es muy simple, bueno, está bien, ahora lo vamos a entender, no importa, ahora digo, pero tratamos de evitar el feedback positivo. Y, por ejemplo, cuando se va a iniciar un proceso inflamatorio, tratamos de evitar que se propague para que el proceso inflamatorio vuelva para atrás. ¿Está bien? Ahora, cuando uno se golpea, hay un proceso inflamatorio. ¿Eso es bueno o es malo? Es bueno. Depende. Depende de qué. Que si es muy exagerado o si no. Claro, la respuesta inicial de esa inflamación que nosotros vemos es una respuesta inicial del organismo para tratar de solucionar un problema. ¿Y cuál fue el problema en el golpe? Que se pudo dañar algún tejido. Se dañaron células. Se dañaron células, tal vez algún vaso sanguíneo, hubo un daño. El daño fue físico. ¿Está bien? El daño fue físico. Hubo un daño físico. Y ese daño físico, el organismo viene enseguida y dice, pará, daño físico, acá vamos a ver qué pasa. Pero no, ahora vamos a ver por qué se produce la respuesta en sí, pero vamos a ver qué pasa. Y en ese vamos a ver qué pasa,
se produce entonces una concentración de cosas que forman un bulto, se pone colorado, empieza a doler, ¿está bien? Ahora, el golpe, me golpeé, no sé, con la ventana cuando pasé, me pongo, vamos a poner hielo o nada, no hago nada, y el proceso inflamatorio, ¿qué le va a pasar en última instancia? Va a desaparecer. Ahora, puede pasar que el golpe fue muy grande, me caí de un segundo piso, y el proceso inflamatorio es tan intenso, ¿está bien? Porque hay mucho daño, es tan intenso que el propio proceso inflamatorio puede ser el que genere el colapso del organismo en general. ¿Está bien? Proceso inflamatorio. O sea que en una primera instancia la respuesta siempre es benigna, pero en unas instancias posteriores se puede transformar en maligna. Además, la inflamación tiene básicamente dos formas de presentación. Una es la inmediata, que se llama inflamación crónica, y hay una forma de respuesta más tardía que se llama una que se llama inflamación aguda, que es la inmediata, y una que es más tardía, que es la inflamación, o que podría ser más tardía, que es la inflamación crónica. Entonces tengo inflamación aguda crónica. Pero es una forma de respuesta. Después lo vamos a analizar eso. Bueno, entonces tengo el proceso de inflamación. En el proceso de inflamación hay actores, es decir, es un proceso. Como es un proceso, hay actores. En el caso, por ejemplo, de nuestros cuarteles, ¿está bien? En el caso de nuestros cuarteles y la respuesta ante el borracho, hay actores. ¿Cuáles son los actores en el caso de los cuarteles y el borracho? Los soldados. Los soldados Policía. o policías. El borracho. Hasta ahí estamos. Bien, hay actores que son... Pero no son los únicos actores. Porque hay otros actores, como puede ser, por ejemplo, las cachiporras que tienen los policías. Eso también es una parte, está bien, sí, salió del policía, sí, salió del policía, pero es un agente, es decir, es una estructura, para no usar agente porque era un policía justo, es una estructura, ¿no es cierto?, que puede ser considerada incluso independiente del policía, es decir, hay un actor más, la cachiporra, ¿está bien? Podría ser algún otro actor, podría ser, no sé, la ropa que lleva el borracho, la botella que lleva el borracho en la mano, que es lo que, por ejemplo, la botella es lo que hace que los policías se den cuenta que era un borracho, por ejemplo. Y es lo que dicen, no, mirá, venía caminando medio torcido y los tipos suponen que es un borracho porque viene con una botella en la mano. Porque si el tipo venía caminando torcido, pero era, no sé, un tipo que tenía un proceso neurológico, lo hubieran dejado pasar tranquilo. Pero venía con una botella en la mano, otro actor. Es decir, los actores son las cosas que intervienen. Y el lugar donde se produce, ¿cuál es el lugar donde se produce el proceso en este caso? El lugar sería, no sé, una calle que tiene un cuartel, una luz, una lámpara, es decir, hay aire, es decir, el proceso se produce en un lugar. Es decir, que el proceso tiene actores y tiene un sitio donde se desarrolla. La inflamación tiene eso, tiene un sitio donde se desarrolla y una serie de actores intervinientes. ¿Está bien? ¿Cuál es el sitio de desarrollo del proceso inflamatorio? Eso están en condiciones de contestarlo. ¿Cuál sería el sitio de desarrollo del proceso inflamatorio? El tejido. El tejido, y si quiero ser más específico dentro del tejido, ¿el tejido cómo estaría compuesto? En las células, en el grupo de células. Justamente, si se produjera dentro de las células, entonces sería una respuesta celular. Entonces no es la célula el lugar donde se desarrolla, es el extracelular, es la matriz extracelular donde se desarrolla el proceso. Los actores van a ser, por supuesto, las células van a ser algunos de los actores, porque por eso está bien, son parte de la actuación, de los elementos que van a actuar. Pero entonces tengo cuál es el sitio, la matriz extracelular de cualquier tejido vascularizado. Ese es el sitio de acción, el sitio donde se va a desarrollar la inflamación. La mayoría de nuestros tejidos, justamente, son vascularizados.
motivo por el cual esto se puede producir en cualquier parte del organismo. ¿Cómo? ¿Hay partes del organismo que no son vascularizadas? Sí. Por ejemplo, la epidermis de la piel, ¿está bien? Que es la capa más superficial de la piel, no tiene vasos sanguíneos. Entonces la epidermis no se puede inflamar. Pero como si yo vi una persona que tenía la piel hinchada, ¿cómo? Y tenía inflamado, y aparte yo me golpeé y se me inflamó la piel. Se inflamó el tejido que está por debajo de la epidermis. Se inflamó la dermis, la hipodermis. Se inflamó lo que está debajo. Pero el tejido epidermis, no el órgano epidermis, el órgano se llama piel, pero el tejido epidermis no está vascularizado. ¿Está bien? La córnea no está vascularizada. ¿De acuerdo? Es decir, por decir lugares, hay cosas que no están vascularizadas. Generalmente son de origen ectodérmico, las cosas que no están vascularizadas. Hay cosas que no están vascularizadas. O están el cartílago, los cartílagos están muy pobremente vascularizados, entonces las zonas más centrales de los cartílagos no pueden inflamarse porque no tienen vascularización. Entonces, la matriz extracelular o el extracelular de los tejidos vascularizados es el sitio donde se produce el proceso. Creo que no estaba bien. Ahí está. Bueno, ahí está. Ven, acá está como elementos que intervienen en la inflamación y tenemos, miren, elementos intervinientes. Matriz extracelular, como dice ahí. Bueno, y ahora la vamos a describir de vuelta. Matriz extracelular, y me voy al anterior, y estos son, entonces, el lugar, elementos intervinientes, este es el sitio donde se produce, matriz extracelular, donde se produce la inflamación. ¿Y cuáles son los agentes o el resto de las cosas que intervienen? Bueno, células, ahí tengo células, ¿está bien? Como agentes intervinientes. El vaso sanguíneo es una estructura que interviene, aunque no es dentro del vaso sanguíneo donde se produce la inflamación, pero el vaso sanguíneo interviene, por eso tiene que ser un tejido vascularizado, pero no es dentro del vaso sanguíneo donde se produce el proceso inflamatorio. Luego tengo las células. Ahora vuelvo a esta diapositiva y luego tengo mediadores químicos de la inflamación. Los tres tipos de elementos que tengo, perdón, ahí está, los tres tipos de elementos que tengo interviniendo. Mediadores químicos, que son moléculas que voy a encontrar en el proceso inflamatorio, ya las van a copiar, quédense tranquilos, no hay problema. Y la matriz extracelular como sitio donde se produce y las células que intervienen en el proceso. Entonces vamos a analizar eso. Vamos a analizar estos elementos. Primero vamos a analizar los elementos. Después vamos a empezar a combinarlos. Bien. ¿Qué células intervienen? Bueno, estos serían los soldados. ¿Qué tipo de soldados van a intervenir? Nada más que en estos no están en cuarteles. Estos son soldados de distintos cuarteles. ¿Qué células van a intervenir en los procesos inflamatorios? Células locales. ¿Locales de qué? Propios del tejido. Las células propias del tejido que se va a inflamar. Células propias locales, como son fibroblastos, que son... Bueno, primero acá están células locales y acá están marcadas todas las células locales del extracelular. Esas que están ahí son células del extracelular. Fibroblastos, macrófagos locales. ¿Qué es un macrófago? Es una célula fagocítica. ¿Qué significa eso? Es una célula que sirve para fagocitar cosas, para internalizar elementos que encuentre en el extracelular, macrófagos. En ese punto hago una aclaración. Es macrófago una célula local, o sea que hay células locales macrofágicas, que es a la que estoy haciendo referencia en este momento. Por ejemplo, la piel tiene unos macrófagos que se llaman células de Langerhans.
Langerhans, todo junto, ¿no? Langerhans, con G y H. Langerhans. Las células de Langerhans son los macrófagos locales de la piel. Por ejemplo, las células de Kupfer son macrófagos locales del hígado. ¿Está bien? Las células de la microglía del encéfalo son macrófagos. Es decir, hay células macrofágicas que están destinadas en el tejido, y están destinadas a fagocitar lo que encuentran en el tejido. Células macrofágicas locales. Y hago la aclaración, decía, que después hay células macrofágicas que provienen de los vasos sanguíneos, que también les voy a dar el nombre de macrófago. ¿Está bien? Pero que ahora hago la aclaración que hay dos tipos de macrófagos. Para el caso es similar la situación, no cambia mucho, pero un poquito que tengo que hacer algo que es esto. Entonces, los macrófagos locales, que son células locales destinadas a fagocitar lo que se encuentre de más en la piel o lo demás en el tejido. Por ejemplo, ¿qué cosas pueden fagocitar que ustedes conocen y que hemos nombrado? Los fagocitos de la piel. Una sustancia o algún tipo de sustancia que pueden fagocitar los fagocitos estos, por ejemplo, de la piel. Las células de Langerhans de la piel pueden fagocitar unas sustancias que nosotros hemos visto o hemos mencionado. ¿Qué podrá ser? La tinta de los tatuajes. La tinta de los tatuajes. Esos macrófagos son capaces de fagocitar tinta de tatuaje. Está la tinta que no tiene que estar en el extracelular. Y estos vienen y se comen la tinta. Bien. Células locales, como macrófagos. Repito, ahora en un ratito voy a mencionar otros macrófagos, pero que hacen parecido, funcionan de forma parecida. Solamente que vienen como de refuerzo. Ahora lo vamos a mencionar. Células plasmáticas. ¿Qué son las células plasmáticas? Son células que se estacionaron en el tejido, pero que en realidad provienen de la sangre, y en la sangre tenían otro nombre. En la sangre se llamaban linfocitos B. Los linfocitos B, por distintos motivos, salen del plasma a los tejidos y ahí quedan. Algunos, otros no. A veces, como vamos a ver, por un motivo determinado, ya vamos a ver cómo salen y todo, pero esas células plasmáticas son células que en realidad pueden estar viviendo ahí, ¿está bien? Pero provienen de la sangre. ¿De qué? De unas células que se llaman linfocitos B. O sea, los linfocitos B se transforman en células plasmáticas. Los mastocitos también provienen de la sangre. Son células que se van estacionando en los tejidos y van quedando ahí, y a veces durante el proceso también aparecen más. Los mastocitos provienen de células que son los basófilos de la sangre, que son leucocitos, los basófilos. Pero acá hago referencia a los mastocitos que ya están en la piel, que están que están en el tejido. ¿Está bien? Los mastocitos que están en el tejido, que igual provienen de la sangre. Ahora los voy a repetir en un ratito, ahora van a ver por qué, cómo es la cosa. Y luego también tengo linfocitos locales, linfocitos T, de distinta índole, que también quedan en los tejidos, pero que también provienen de la sangre. Entonces, las células locales son las células que hay en el tejido. Si yo agarro un tejido cualquiera ahora, agarro un pedazo de piel, de su piel, saco un taquito de piel chiquitito, ¿no es cierto? Con una agujita se puede hacer, se saca un taquito de piel, y entonces en ese taquito de piel, saco un taquito así de piel, un taco de piel así, y entonces ahí lo que estoy viendo, un taco cilíndrico en este caso, estoy viendo la epidermis ahí por arriba de ese acordeón, la dermis y debajo la hipodermis. Bueno, todo esto
tiene células. Bueno, ¿qué células hay en estos tejidos? Bueno, en ese tejido, bueno, en el de arriba no porque no tiene extracelular, pero en el otro hay, entonces yo dibujo así, células. Esto es un esquema, no tiene nada que ver con la realidad, pero quiero decir que lo que voy a encontrar son celulitas, ¿ven? Ahí está. Las células de la matriz extracelular voy a encontrar distintas, ¿ven? Ahí está. Entonces a una le puedo llamar fibroblasto, a otra le llamo macrófago, célula plasmática, mastocito, linfocito. Eso voy a encontrar en esa matriz extracelular cuando miro al microscopio. ¿Está bien? Entonces voy a encontrar en ese extracelular, voy a encontrar estas células, que son las propias del tejido conectivo. ¿Está bien? Son células propias del tejido conectivo, que suele ser las células de las matrices, que el tejido conectivo suele estar en todos lados y las matrices extracelulares están en todos lados, entonces por eso coincide con esto. ¿Está bien? Bueno, células entonces locales, fibroblastos, macrófagos, las células del tejido conectivo local que hace las veces de matriz extracelular. Bueno, o de sustancia intercelular, que es donde están metidas las células funcionantes. Luego tengo células que están en los vasos sanguíneos y que durante el proceso inflamatorio se escapan del vaso sanguíneo. ¿Está bien? Perdón, y dentro de locales me faltó una más, que es la célula del tejido. ¿Qué quiere decir? Depende de qué tejido. Si hablo de tejido hepático, el hepatocito. Si hablo del músculo, el miocito. Si hablo de cualquier lugar, es decir, del lugar de donde estoy hablando, está la célula propia del tejido. ¿Está bien? El hueso, el osteocito, el que fue. Es decir, la célula local que falta ahí es la célula local del tejido del que estamos hablando. Luego tengo las células intravasculares, que son los leucocitos y las plaquetas, que no son células verdaderamente, pero por ahora las nombro como células porque para el caso va a ser igual. Después lo aclaramos, cuando ahora les cuento de las plaquetas una parte. No, no, pero la próxima charla le hablo de plaquetas y bien. Los leucocitos son los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos, que pueden ser con granulitos adentro, se llaman granulocitos, y los que no tienen granulitos, los agranulocitos. Entonces, glóbulos blancos, tengo granulocitos y agranulocitos. Los granulocitos tienen gránulos y los agranulocitos no los tienen. Los granulocitos tienen gránulos que se pueden teñir con sustancias básicas, entonces los granulocitos se llaman basófilos. Tienen unos que se tiñen con sustancias ácidas y entonces en vez de llamarse basófilos se llaman acidófilos. Y hay otros que no se tiñen con sustancias ácidas ni básicas y que se llaman neutrófilos. Granulocitos, basófilos, eosinófilos, neutrófilos. Y a granulocitos tengo los linfocitos y los monocitos. Sarán, ahí tengo todas las células blancas. Los leucoblancocitos, células blancas. A su vez, los linfocitos pueden ser básicamente de dos tipos. Los linfocitos T y los linfocitos B. Todas estas células circulan por la sangre. Estas células circulan por la sangre inactivas. Lo mismo las plaquetas, que no son células específicamente, pero son porciones de ellas. Todas circulan en la sangre inactivas. Si estuvieran activas en la sangre, nos moriríamos inmediatamente porque estarían en forma de respuesta y no es así. Estas células son como si fueran, como en muchos casos se comportan células en nuestro cuerpo, son como Superman. Son celulitas que andan por la sangre
tranquilas con los anteojitos, ¿viste? Está así, tipo Clark Kent, están con los anteojitos, las tipas van ahí, buenas, ¿qué tal? Por la sangre, y cuando salen de la sangre, se transforman. Y estaban todas así, y se transforman como, claro, y se transforman en Superman. Y así, cada una de estas se transforma. Entonces, los basófilos se transforman en mastocitos. Los eosinófilos quedan como tales, pero se activan, se dice. Los neutrófilos se transforman en macrófagos. ¿Ven que hay otro macrófago? Los macrófagos que eran los neutrófilos. Los macrófagos neutrófilos. Los linfocitos B se transforman en plasmocitos o célula plasmática. Los T se transforman en linfocitos T ayudadores o colaboradores o helpers, se transforman en linfocitos T citotóxicos, se transforman en linfocitos T natural killer, es decir, se transforman en linfocitos T activos. ¿Está bien? Y los monocitos, los monocitos les dije que se transforman en macrófagos, y me faltaron los neutrófilos. Por ahí les dije mal, yo les dije neutrófilos que se transforman en macrófagos, no. Si dije eso, creo que no dije eso, pero por las dudas lo repito, lo aclaro bien. Los neutrófilos no se transforman en macrófagos. Los que se transforman en macrófagos son los monocitos. Los neutrófilos se transforman en polimorfonucleares. Polimorfo, de distintas formas, nucleares. Núcleo de distintas formas. Polimorfonucleares. Estas células, que son las derivadas de estas, es decir, los mastocitos, los eosinófilos que quedan como tales pero activados, los polimorfonucleares, los macrófagos y las células plasmáticas y las T activas, todas estas células que derivan de estas son verdaderas células activas. Es decir, que lo que les pasa a estas células plasmáticas, que son los leucocitos, estas células del plasma, que son los leucocitos, estas células que van circulando, que son los leucocitos, es que cuando se inicia el proceso inflamatorio, son llamadas al proceso inflamatorio, y una vez que están salidas del vaso, estas células cambian, mudan, son otras células, pero tienen actividad. Se dice que los leucocitos, cuando salen del plasma, se activan. Y la activación es tal que las células parecen otras. De hecho, por mucho tiempo no se supo que estas mismas células eran las células que nosotros veíamos en los tejidos. O sea que por mucho tiempo no se supo que el macrófago que la célula plasmática era un linfocito B. ¿Está bien? Después nos enteramos que la célula plasmática se transformaba, linfocito B se transformaba en célula plasmática. A ese proceso de cambio se le llama activación. Es decir, que los leucocitos actúan en la inflamación como células de la inflamación cuando salen de los vasos sanguíneos y por ende cuando se activan, cambiando de nombre. Y luego tenemos como células, y con eso termino, tengo las células del endotelio. ¿Qué es la célula endotelial? Es justamente la célula que forma la piel del vaso sanguíneo. Es decir, el tapiz del vaso sanguíneo corresponde a la célula endotelial. Y por debajo de esa piel, el vaso sanguíneo tiene músculo liso, y ese músculo liso también es una célula que interviene en la inflamación. O sea que tenemos todas las células que intervienen en los procesos inflamatorios. Lo que vamos a hacer es analizar después todo eso. Entonces las células son estas, el campo de batalla, por llamarle, el campo de batalla es la matriz extracelular, y después vamos a ver una lluvia de moléculas que vamos a ir viendo de dónde salen, una lluvia de moléculas que vienen a converger ahí. Todo eso que va a ser ahora le vamos a llamar por ahí campo de batalla. Ese campo de batalla, la inflamación. ¿Qué la genera? Una noxa. ¿Quién es el que la produce? El cuerpo, no la noxa. Quien produce la respuesta a esta inflamatoria